Santiago capítulo 4, versículo 6 vamos a ver. Santiago 4, versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repito, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, lo que Señor puso en mi corazón hoy día hablar sobre un tema que se ha escuchado mucho desde el púlpito, que es el concepto, este pecado del orgullo. Antes sí quisiera mencionar lo que leemos de este pasaje, haciendo énfasis en el versículo 10, donde dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra humillaos significa deprimir, de humillar en condición o corazón, allanar, bajar, humildemente, humillar. Eso es lo que significa esa palabra. Humillaos delante de los ojos del Señor, delante de la presencia del Señor. Dice, y Él os exaltará. Es Él el que exalta a quien se humilla. Como una anécdota, escuchaba que este famoso boxeador, Muhammad Ali, muy conocido por cierto, se subió a un avión y la azafata le decía a este hombre conocido, decía, Señor, póngase el cinturón. A lo que responde este boxeador, le decía, Superman, decía, con aire bien soberbio, Superman no necesita cinturón. Y la azafata lo queda mirando y le dice, Superman tampoco necesita avión, póngale el cinturón. Eso es lo que respondió a la azafata, ¿cierto? A lo mejor provoca un poco de risa, pero eso es lo que se descubre dentro del corazón del ser humano, que es la soberbia. Y el Señor, en este mandamiento, que es tan imperativo, dice, humillaos. Dice, sean bajos en condición de corazón delante de mis ojos, delante de mi presencia. Y yo, es Él quien exalta al ser humano, al creyente, o a la persona que se acerca a Él para salvación, con un corazón contrito y humillado. El concepto de orgullo significa, viene de la palabra uperéfanos, que significa apareciendo por encima de otros, conspicuo. Eso es soberbio. Otro diccionario lo define como aparentando estar por encima de los demás. Eso es lo que significa orgullo, aparentando estar por encima de los demás. Al decir esto, pensaba yo que muchas veces uno dice, si eso significa el concepto orgullo, levanto la mano, entonces yo digo, yo jamás me encuentro o aparento estar por sobre los demás. Yo no soy así, y no tengo por qué ser así, y la gente que me rodea sabe que yo no soy así. Eso es lo que significa el concepto orgullo, pero me gustaría que viéramos en este tiempo que nos queda algunas características del orgullo. Yo me encontré con varias sorpresas, así que los invito a leer Proverbios 3, versículo 7. Proverbios 3, versículo 7. La primera característica que encontré, o la que se disfraza el orgullo, muchas veces escuchamos en el mundo, se escucha que le dicen, oye, ten dignidad de ti mismo. Ese disfraz que ocupa el orgullo. Ten dignidad, no seas así. Sé digno. No dejes que te traten así. No dejes que te pasen allá. Sé digno. Lo disfrazan. El mundo lo disfraza ese concepto. El primer disfraz que encontré es el disfraz de la opinión. Del orgulloso. Del carácter orgulloso. Dice,
No seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme Jehová y apártate del mal. Una traducción, la Biblia de la América dice, no seas sabio a tus propios ojos. Es como esas personas que dicen, nadie se da cuenta que yo tengo la razón, solo yo me doy cuenta. Hay veces que nos encontramos un grupo así y decimos cosas y empezamos a decir, lo que yo dije está mejor que los demás. Solamente yo me di cuenta porque lo que yo dije está bien. En cambio, el que dijo el otro no era así. Eso es ser sabios en nuestra propia opinión, en nuestros propios ojos. Nos creemos maestros, nos creemos excelentes, expertos, hábiles, delante de nuestros propios ojos. Delante de mis ojos, lo que dije fue de maestro. Delante de mis propios ojos, yo fui un astuto. Y así quedé delante de las personas. Yo pienso delante de mis propios ojos que soy el mejor predicador. El que está al lado mío no estuvo a la altura mía. Eso es ser sabio en nuestra propia opinión. Un segundo disfraz, la sensación. Nos sentimos invadidos, involucrados en todo nos daña. El orgulloso le gusta estar en lugares estratégicos. No sé si se podrá percatar, pero a veces cuando está el día del funeral, el orgulloso piensa, me gustaría estar ahí, no por estar muerto, me gustaría estar ahí para saber y darme cuenta de todos los que están llorando por mí. O sea, el orgulloso le gusta sentirse importante en cualquier lugar, o en un cumpleaños. Miren todos los abrazos que recibe él. Me gustaría estar ahí, para yo recibir esos aplausos, para yo recibir esos regalos, para yo recibir ese homenaje. El orgulloso busca los lugares más estratégicos. Se coloca en todos los escenarios posibles con el fin de verse ensalzado. Siempre el orgulloso está ideando eso en su mente. ¿En qué lugar me puedo colocar para sentirme importante? Busca todo. En cualquier lugar lo busca todo. A veces también el orgulloso es muy sensible. Cuando ve a un grupo de gente y están hablando, el orgulloso pasa y piensa que están hablando de él. Sin ni siquiera saber, sin ni siquiera preguntar o cosas así, se pasa a llevar de solo, él mismo, es orgulloso. Piensa que están hablando de él. Y cuando ya a veces llega a la casa, el orgulloso dice, ¿seguirán hablando de mí? ¿O seguirán haciendo planes acerca de mí? Así actúan las personas que son orgullosas. Isaías 2:12, no lo busquen, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. ¿Prediqué bien? ¿Lo hice bien? Siempre cuando pasa o cuando ocurre la persona que tiene este carácter, no digo que yo no lo tenga, pero siempre cuando una persona se acerca a decirle, oye, te faltó esto. El orgulloso siempre cuando es muy sensible reacciona mal. Reacciona así como esos gatitos engrifados cuando van a pelear por un perro. No se le puede decir nada. Se va a enojar, se va a cerrar, se va a irritar, no lo va a escuchar. Y va a decir dentro de sí, no tiene por qué decirme eso. Y se va para el lado de la opinión. Yo sé que lo hice bien. Y no debo recibir ese tipo de comentarios. Un escritor dijo, el orgullo es el cáncer espiritual que va comiendo el amor y el contentamiento. Y esto es una señal de inseguridad e inferioridad. Tercera característica, la demostración. Romanos 12:3. Dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra traducción dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí
que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe de Dios que Dios ha distribuido a cada uno. La demostración significa que queremos impactar una postura en otras vidas. Queremos aparentar ser humildes sin serlos. Eso es lo que significa demostrar. Repito, queremos impactar una postura a otras vidas, a otras personas. Queremos ser humildes sin serlos. Un autor también dijo, la falsa humildad equivale al orgullo. Y Dios quiere, pensaba aquí que Dios quiere personas originales. Cada uno de nosotros tenemos una personalidad, Dios nos hizo distintos. Cada uno aquí tiene una personalidad distinta. Entonces, lo que quiero hacer entender con lo que leímos es que Dios quiere ocuparte a ti y a mí con el don que te dio, con la personalidad que te dio, obviamente dejando que Cristo moldee el carácter, sacando todo lo que nos de Cristo dentro de nosotros, pero siendo originales. No debemos querer parecernos a otras personas. Me gustaría predicar como esta persona. Me gustaría hacer el servicio viendo el lado negativo de la cosa. ¿Ya? Hacer el servicio es súper bueno, ayudar a otras personas, pero queriendo hacer el mismo papel que otra persona. Una cuarta característica es la rebelión. En Isaías, se me acompaña en Isaías 14, versículo 12. Todos conocemos este pasaje, dice, cuando caíste ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Claramente hablando de Satanás, este es un pecado que declara la Escritura que era el mismo Satanás. Satanás quiso ser semejante al Altísimo, dice la Biblia. Y cuando muchas veces leemos la historia del principio de Adán y Eva, Satanás empieza a engañar a Eva, empieza a engañarla, y llega este momento que le dice, sino que serás como Dios, serás igual a Dios. A ver, vamos a verlo. Génesis 3, 4, 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sabiendo que Dios le había dicho que ciertamente morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso dice la Biblia. Eso es lo que le dijo Satanás a la mujer. Y seréis como Dios. Y la rebelión, el orgulloso, se refleja en la rebelión porque nosotros, el ser humano, en su tejido moral, siempre quiere ser igual a Dios. ¿En qué sentido? Que quiere el mismo poner sus mandamientos de saber el bien y el mal y no los que tiene Dios preparados para que obedezcamos. Siempre el orgulloso quiere hacer él su camino con sus parámetros, con su vida, dejando de lado los mandamientos de Dios, dejando de lado la voluntad de Dios. Él quiere ser igual a Dios llevando su propio camino. Eso es un síntoma del orgulloso de rebeldía. Cada vez que desobedecemos, nos estamos rebelando contra Dios y estamos poniendo nuestros propios parámetros de vida. Me siento más cómodo así muchas veces, antes que lo que Dios me dice en su palabra. Y muchas veces nos ponemos en esa posición. Me siento más cómodo así, no quiero hacer lo que Dios me dice. No necesito hacer lo que Dios me dice. Queremos elevar nuestra propia conducta, sin humildad. Y cuando ya leemos que Dios nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Quién os exaltará? Él, Dios, no nosotros. Un escritor dice, si eres orgulloso, este es un escritor, por si acaso inconverso, dice, si eres orgulloso,
conviene que amen la soledad. ¿Saben por qué dice eso? Dice, si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Porque los orgullosos siempre se quedan solos. Esta persona que escribió aquí, como les dije, no es una persona cristiana. Pero yo me pregunto si la Biblia lo dice eso, como para creerle. Acompáñame a Isaías 50:32. Perdón, Jeremías 50:32. Dice, y el soberbio tropezará. Y el soberbio tropezará y caerá y no tendrá quien lo levante. Si bien la Biblia nos manda a soportarnos los unos a los otros, humanamente hablando, cuando nosotros en nuestro interior detectamos cosas orgullosas dentro de nosotros y detectamos cosas orgullosas de otras personas, nos ponemos a decir, me gustaría no estar con esta persona. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas veces pasan estas cosas en la vida y humanamente hablando uno trata de, no se debería, pero trata de esquivar a esas personas. No me quiero juntar con esa persona porque pasa esto con ella. Tiene esto que no me gusta. ¿Ya? No debería ser así. ¿Ya? Pero lo digo, humanamente hablando, sucede eso muchas veces. Tratamos de esquivar a ciertas personas, incluso hermanos o personas en el mundo, para no chocarnos con su carácter. Porque decimos, es orgulloso. Y esas personas orgullosas, dice la Biblia, que muchas veces se quedan solas porque ese tipo de carácter molesta, irrita. Dice un Benjamin Franklin, decía, el orgulloso detesta el orgullo en los demás. Eso muchas veces sucede en la vida de uno. Quisiera terminar leyendo el mismo pasaje que comenzamos, en Santiago capítulo 4, versículo 10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el mandamiento para todo cristiano. Tenemos ejemplos de más con el Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Filipenses, Pablo decía, estando en la condición de hombre, Él se humilló a sí mismo. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo. Él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, dice la Biblia. Esperemos que en nuestro interior, en nuestra intimidad, le haya servido, que podamos encontrar, si es que hay alguna de estas características del orgullo en tu vida, en mi vida, para que podamos reflexionar y partir delante del Señor humillados. No es el orgullo que nos va a elevar, Es claro, la Biblia dice humillados delante de los ojos del Señor, delante de la presencia del Señor, cara a cara delante de Él, con nuestro corazón desnudo delante de Él, y dice, y Él os exaltará. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.